Bienvenidos a un estudio más del Seminario del Santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 36, al cual le hemos puesto por nombre el triple ungimiento de Jesús con aceite y con el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia acerca del aceite de la unción? El aceite de la unción, mencionado unas 20 veces en las Escrituras, fue utilizado en el Antiguo Testamento para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote y a sus descendientes, ungiéndolos para su ministerio sacerdotal, y también para rociar sobre el tabernáculo y sus muebles, ungiéndolos para marcarlos como santos, como apartados para Dios. Vamos a leer cómo dio Dios esa indicación de la elaboración de ese aceite, que era muy especial para el ungimiento de todo lo que se apartaba para Dios, ya sea los muebles, inmuebles o a las personas como sacerdotes, profetas, reyes. Dice el libro del Éxodo en el capítulo 30 de la siguiente manera. Dice allí: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Y con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Vemos aquí que a ese aceite se le llamaba el aceite de la santa unción, y dice el libro de Levítico en el capítulo 8, en el versículo 30, que ese fue el aceite que usó Moisés para ungir el santuario, para ungir a sus muebles y para ungir a los sacerdotes. Y de allí en adelante ese aceite de la unción estuvo a cargo del hijo del sacerdote Aarón, según quedó escrito en el libro de Números en el capítulo 4, en el versículo 16. Si leemos Éxodo 30, dice que los judíos fueron estrictamente prohibidos de reproducir ese aceite como para uso personal. Vamos a leerlo, dice ahí en el versículo 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Éxodo 30, 31, 33. La receta de este aceite de la unción dice que contenía mirra, canela y otros ingredientes naturales. No hay ningún indicio de que el aceite o los ingredientes tenían algún poder sobrenatural. Por el contrario, el rigor de las directrices para la creación del aceite era pues una prueba de la obediencia de los israelitas y una demostración de la absoluta santidad de Dios. Solo 4 pasajes del Nuevo Testamento se refieren a la práctica de ungir con aceite, y ninguno de ellos ofrece una explicación para su uso. Podemos sacar nuestras conclusiones del contexto. En Marcos 6:13 dice, por ejemplo, que los discípulos ungen a los enfermos y los sanan. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el verso 14, dice que los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos con aceite para la sanación. En Hebreos, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 1, Dios dice a Cristo, al regresar él triunfante al cielo, le dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y Dios unge a Jesús con óleo de alegría, dice el apóstol Pablo. El aceite se utiliza a menudo como un símbolo del Espíritu Santo en la Biblia, como en la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas de Mateo capítulo 25. Por lo tanto, los cristianos tenemos la presencia del aceite del Espíritu que nos lleva a toda verdad y nos unge continuamente con su gracia y consuelo. El apóstol Juan al respecto también dijo algo. Dice ahí en la primera carta que él escribió en el capítulo 2, todos ustedes, en cambio, dice, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad.
tenemos la plena seguridad de que el aceite es símbolo del Espíritu de Dios, porque así lo sustenta la Biblia. En el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 16, en el versículo 13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite. Un cuerno era un recipiente donde colocaban el aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. No hay necesidad de que comentemos más respecto al aceite de la unción como símbolo del Espíritu Santo, toda vez que la Biblia es muy clara al respecto. Así que prácticamente en eso podemos coincidir todos. Sabemos que el aceite del ungimiento o el aceite de la santa unción es símbolo del Espíritu Santo. Así que hablemos ahora del punto principal de este capítulo. Hablemos del triple ungimiento de Cristo Jesús en el cielo y veamos cómo fue un derroche de aceite. En virtud de que el aceite es símbolo del Espíritu Santo y era el que se usaba para ungir a todo aquello que se tendría que apartar para un propósito especial, apartarlo para Dios. Entonces, cuando Jesús llega al cielo, después de su muerte y de su resurrección, y está por iniciar su ministerio sacerdotal, pues Jesús es ungido en el cielo y hay un derroche de aceite. El Salmo 133 profetiza lo que sucedería cuando Jesús sería ungido con ese aceite. Vamos a leer ese salmo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es así como estaban los apóstoles en el aposento alto, ese día en que descendería el Espíritu Santo a ellos. En el capítulo 2 de Hechos lo dice. El capítulo 2 de Hechos está cumpliéndose la profecía del Salmo 133. El Salmo 133 en el versículo 2 sigue diciendo: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. No olvidemos que Aarón fue el primer sacerdote elegido por Dios y el primero también en utilizar el santuario terrenal recién construido allí en el desierto, después de que los israelitas habían salido de la esclavitud de Egipto. Y el Salmo 133 en el versículo 3 sigue diciendo: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es en el monte de Sión donde están reunidos los apóstoles, acatando la indicación de Jesús que esperaran, porque Él les enviaría el Espíritu Santo. Y ahí están en el aposento alto, en el monte Sión. El Salmo 133 dice que el aceite es tanto que desciende por la barba y cae por el borde de las vestiduras del sacerdote Aarón, que está a punto de usar por primera vez el santuario terrenal. El Salmo hace referencia al ungimiento de un sacerdote. Sabemos que Jesús al llegar al cielo también inicia su ministerio como sacerdote, pero antes de iniciar sus funciones como sumo sacerdote, Cristo es ungido. Sí, como sumo sacerdote, pero también es ungido como profeta, también es ungido como rey. Ya lo hemos dicho en los capítulos anteriores. Además, el santuario celestial se empezaría a usar por primera vez por Jesús como nuestro sumo sacerdote, de modo que también debió ser ungido. Vemos así que es tanto el aceite de ese ungimiento y comprendemos lo que dice el Salmo 133, que ese aceite escurre por la barba del sacerdote y llega hasta el borde de sus vestiduras, aclarándonos que el aceite fue tanto que unas gotas llegaron a caer aquí en la tierra, y sucede lo que nos narra el libro de Hechos en el capítulo 2. Ahora bien, el triple ungimiento de Jesús sucede en el cielo. Y Hechos 2 nos narra el efecto en la tierra de ese evento solemne que se está desarrollando en el cielo. Notamos pues que el santuario celestial debía ser ungido, y el mismo Señor Jesucristo es ungido como sumo sacerdote, como rey y como profeta, porque no podía tomar ninguna de esas responsabilidades sin antes ser ungido. Así lo especifica la palabra de Dios cuando Aarón tuvo que iniciar su ministerio. Primero fue ungido él y el santuario. De la misma manera, cuando un rey tenía que empezar su ministerio como tal, primero tenía que ser ungido. Y cuando un profeta de Dios tenía que ejercer ese ministerio de profeta también, primero tenía que ser ungido. Jesús, como ya lo hemos estudiado en los capítulos anteriores, Jesús adquiere esas tres responsabilidades: sumo sacerdote, profeta y rey. Por eso, al llegar a las puertas del santuario celestial y entrar para entregar su sangre del sacrificio para el perdón de los pecados del mundo, tuvo que ser ungido
Y ese triple ungimiento hizo un derroche de aceite, o podríamos decir que fue un derroche de Espíritu Santo. Y como dice el Salmo 133, al descender por la barba del sacerdote y caer al borde de sus vestiduras, claramente el Salmo 133 nos está diciendo que unas gotas de aceite cayeron a la tierra, provenientes del evento que estaba sucediéndose en el cielo. Y esas gotas de aceite o de Espíritu Santo hicieron que ese día el apóstol Pedro, rociado por el Espíritu Santo, desde el aposento alto, dirigiera un mensaje que hizo que alrededor de 3,000 personas decidieran entregar sus vidas a Dios. Ese día que era el día del Pentecostés. A ese evento la iglesia lo conoce como la lluvia temprana del Espíritu Santo. Por eso decimos que hoy en día estamos esperando una lluvia masiva del Espíritu Santo para poder terminar la obra del Evangelio en todo el mundo y ya vuelva el Señor Jesucristo como Él lo prometió. Y a esa lluvia del Espíritu Santo, la profecía le llama la lluvia tardía. Es así como lo explica el profeta Joel. Vamos a verlo en el capítulo 2 del libro de Joel. Dice ahí el versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. En la cruz del Calvario se hizo el sacrificio expiatorio, pero la sangre tenía que ser llevada al interior del santuario, al lugar santo, y ser ratificado así el pacto. Y ese pacto se ratificó 50 días más tarde, 50 días después de que Jesús muere y resucita, el día de Pentecostés, cuando el Padre aceptó la sangre del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en pro de la salvación de los que lo aceptan como su Salvador personal. Las ofrendas que se entregaban a Dios en la fiesta del Pentecostés se nos mencionan en el libro de Levítico, en el capítulo 23, versículos 15, 16, 17, y dicen de la siguiente manera, ahí dice, contaréis desde el día que siga el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Cuando hablamos acerca de la fiesta anterior, la fiesta de las primicias, la fiesta que está justo antes de la fiesta del Pentecostés, vimos que en la fiesta de las primicias las ofrendas eran de pan sin levadura. Y esto era porque las primicias estaban representadas en Cristo y su cuerpo era sin pecado, por eso tenía que ser pan sin levadura. En la primera vez en que se hacía la ofrenda con panes sin levadura era porque Cristo nunca tuvo que ser rescatado del pecado, porque Él nunca pecó. Y ya vimos que la levadura en la Biblia es símbolo del pecado. Pero ahora, la segunda vez, ahora en la fiesta del Pentecostés, también había unas primicias y estas eran con levadura, porque esas primicias eran rescatadas del pecado. El nuevo pacto consistía entonces en que Jesús entregaría su sangre expiatoria ante su Padre, entrando al lugar santo del santuario celestial, de la misma forma en que el sacerdote llevaba la sangre del cordero que sacrificaba al pecador en el santuario terrenal. Así lo especifica el libro de Levíticos en el capítulo 4. Vamos a leerlo también. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y al entregar Jesús su sangre ante su Padre Celestial, se estaba haciendo el segundo pacto, cumpliéndose así lo que escribió el profeta Jeremías en el capítulo 31 de su libro, que dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá en aquellos días, dice el Señor. Escribiré mis leyes en su mente, sobre su corazón las grabaré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así entendemos que la sangre de Jesús se derrama en el día de Pascua, pero el pacto se ratifica en el día
del Pentecostés. Hay datos interesantes que es necesario que consideremos cuando estudiamos esta fiesta, la fiesta del Pentecostés, y cómo Jesús viene cumpliendo también esta fiesta. Es preciso hacer notar un dato interesante que se narra en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 2. Dice allí que cuando se dio ese evento del Pentecostés, cuando los apóstoles estaban reunidos en el aposento alto, porque en el capítulo 1 de Hechos Jesús les había pedido que se quedaran allí, dice que hubo un ruido fuerte, un estruendo que hizo temblar toda la casa. Cuando ese estruendo sucedió, los discípulos estaban reunidos sobre el monte Sión, porque ahí está el aposento alto. Y es que la ciudad de Jerusalén está rodeada de 7 montes. El monte de Sión es parte ahora de la ciudad de Jerusalén. Este monte en la época del rey David pertenecía a los jebuseos, pero en una guerra el rey David les quitó esta parte y la anexó a la ciudad de Jerusalén. Porque antes del rey David la ciudad de Jerusalén tenía una cerca o un muro, y el monte de Sión estaba al lado norte, no estaba dentro de la ciudad, pero el rey David amplió su territorio, amplió el muro para meter todo, y así ese monte quedó dentro del límite de la ciudad. Y sobre el monte de Sión estaba el aposento alto, donde ahora los apóstoles están reunidos, siendo el día del Pentecostés. En el momento en que se celebraba la fiesta del Pentecostés, se llega a escuchar ese estruendo fuerte que hizo temblar la casa en la que estaban los apóstoles reunidos. Entonces, afuera y alrededor del aposento alto se reunió mucha gente, dice el libro de Hechos 2, entre judíos y prosélitos que estaban allí presentes porque habían escuchado el estruendo fuerte que provenía del aposento alto. Nos dice la Biblia que hubo mucha gente que se reunió en el lugar, seguramente porque les recordaba la historia que de generación en generación a ellos se les enseñaba, de cuando sus ancestros habían recibido las tablas de la ley allí en el monte Sinaí. Cuando Dios descendió para promulgar allí su ley, hubo un fuerte estruendo también igual. Dice la Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 19. Pueden leerlo, del versículo 16 al 20. Ahora escuchan un estruendo igual, proveniente del monte Sión, donde estaba el aposento alto, y ese estruendo les recordaba cuando Dios había descendido en el monte de Sinaí, en el desierto. Y ahora, al escuchar ese estruendo en el monte Sión, en el aposento alto, sienten curiosidad los judíos y todos aquellos habitantes que estaban allí cerca, sienten curiosidad por saber qué está sucediendo y se reúnen en el lugar, y esa es la razón por la cual hay más de 3,000 gentes ahí que después de escuchar a Pedro investido por el Espíritu Santo, dice Hechos 2, que estos judíos, después de que escuchan a Pedro, estos judíos provenientes de diferentes partes deciden ser bautizados. Ya previamente Jesús les había indicado a sus discípulos que permanecieran atentos porque les iba a mandar al Espíritu Santo para poder ser testigos de Él, les dijo, hasta los lugares más recónditos de la tierra. Eso dice Hechos en el capítulo 1, versículos 3 en adelante. Ahora se está dando ese evento allí en el aposento alto y se han reunido un número muy amplio de judíos decididos a ver qué era lo que estaba sucediendo. Como podemos ver, ese evento del que se narra en Hechos 2 tiene asuntos similares a lo que sucedió en la antigüedad en la historia de Israel. Vamos a verlos, miren. 50 días después de haber salido de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel llega al pie del monte Sinaí y ahí desciende Dios en medio de un estruendo fuerte y un sonido de bocina que estremeció a todo el monte de Sión, dice la Biblia en el Antiguo Testamento. En el monte Sión se promulga la ley de Dios y se hace el primer pacto. Pacto que 40 días después el pueblo quebrantó al adorar un becerro de oro, al ver que Moisés tardaba en volver. Dios prometió que haría un segundo pacto y a través de este segundo pacto colocaría la ley en la mente y en el corazón de los que decidieran ser obedientes a su mandato. Es así como lo especifica el profeta Jeremías en el capítulo 31 de su libro, que dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como una especie de marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. A raíz de ese mismo acto,
Dios indicó al pueblo celebrar la fiesta del Pentecostés, que precisamente se refiere a esos 50 días que se encuentran entre la Pascua o la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto y la celebración de ese primer pacto. Cuando ellos llegan al pie del monte Sinaí, hay 50 días. Y esa era la fiesta que se celebraba después de 50 días después de la Pascua, la fiesta del Pentecostés. En Hechos, en el capítulo 2, miramos que es precisamente 50 días después de que Jesús muere y resucita, cuando se vuelve a escuchar ese mismo estruendo, otra vez en el aposento alto, ubicado en el monte de Sión, justo cuando se celebraba la fiesta del Pentecostés. Entonces concluimos que el evento sucedido en el aposento alto, al cual conocemos como el derramamiento del Espíritu Santo, realmente es un reflejo de lo que en ese mismo momento estaba sucediendo en el cielo, cuando Cristo Jesús está siendo ungido sumo sacerdote, está siendo ungido rey y está siendo ungido como profeta. Y el mismo santuario celestial está siendo ungido. Un derroche de aceite, de lo cual unas gotas caen a la tierra, llenando del Espíritu Santo a los apóstoles, que estaban juntos, unánimes, como ya se había profetizado en el Salmo 133, que volveremos a leer para que nos quede bien claro este punto, porque el Salmo 133 es un salmo que profetizó lo que iba a suceder en el aposento alto en el día del Pentecostés, 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como estaban los apóstoles. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hasta aquí hemos concluido con el estudio de la fiesta del Pentecostés, a la que le hemos dedicado casi 6 capítulos para poder aclararlo todo. Si tienes algún comentario o alguna duda, puedes dejarnos tus comentarios aquí. Y también te invitamos a que mires los capítulos anteriores para que comprendas mejor lo que aquí hemos dicho y sustentado con la Biblia. Si te gustó este capítulo, déjanos aquí tu like, comparte estos seminarios y suscríbete. Así llegaremos a más hijos de Dios que como tú y yo desean encontrar el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.